Estimados alumnos, viendo el tema de análisis financiero, me permito tomar el archivo de la tarea pasada para hacer algunos comentarios que les pueden servir para su siguiente tarea. Cuando tenemos los estados financieros de una empresa, es similar a lo que sucede cuando un doctor tiene nuestros análisis médicos o bioquímicos. Vemos, por ejemplo, el doctor analiza los datos numéricos que puede ver en estos análisis y a partir de eso diagnostica si la persona está bien, si no, si puede detectar si hay alguna enfermedad que necesite ser tratada. Por ejemplo, un doctor ve los datos numéricos y puede decir que hay una anemia o puede decir que hay alguna infección viendo solamente los datos numéricos de los análisis de una persona. Algo similar sucede con el análisis e interpretación de la información financiera. El analista ve los estados financieros, los datos numéricos y realiza un diagnóstico a partir de esta información. Cuando tenemos la información de una empresa podemos compararla, uno, con la industria. ¿Cómo está la industria a la que pertenece mi empresa? ¿Cómo están los indicadores? Hay algunos despachos que publican algunas razones financieras como el ROE, el ROA, publican algunas rotaciones o algunas rentabilidades con las que podemos compararnos para ver cómo está la industria y cómo está mi empresa. Otra forma en la que podemos comparar o usar esta información es haciendo un análisis histórico de nuestra misma empresa para ver cómo ha evolucionado. Tenemos, por ejemplo, en este caso de esta empresa, tenemos el balance general. ¿Qué podemos ver en este balance general? Algo importante en las empresas y que es un error muy común es que los activos a corto plazo se deben financiar con pasivo a corto plazo y los activos a largo plazo o activos fijos se deben financiar con deuda o con pasivos a largo plazo. Un error común es financiar activos fijos o activos a largo plazo con un pasivo a corto plazo porque no hay una relación directa entre el tiempo del financiamiento y la vida del activo o la vida en la que utilizaremos ese activo para generar ingresos. Entonces eso ocasiona problemas. En este caso podemos ver que el activo circulante ha cambiado en una proporción similar a la que ha cambiado el pasivo circulante. ¿Qué quiere decir? Que la empresa sí está financiando sus activos circulantes con pasivos circulantes y en este caso el activo fijo no creció, entonces no hay un financiamiento adicional en cuanto a pasivo a largo plazo o pasivo fijo. ¿Qué podemos ver en las ventas de un año a otro? Podemos ver de entrada que la utilidad disminuyó, lo cual es algo que no es positivo. ¿Qué fue lo que sucedió? Las ventas disminuyeron, podemos ver que las ventas disminuyeron, pero algo interesante es que nuestras ventas disminuyeron un 37% alrededor y el costo de venta solamente disminuyó el 22.93. Entonces por aquí tenemos una ineficiencia porque lo que se esperaría es que si mis ventas disminuyen en esta proporción, mis costos de ventas disminuyan también en una proporción similar a esta o incluso mayor si tengo alguna eficiencia, pero si tengo alguna ineficiencia, la disminución va a ser menor. Vemos también que hay una eficiencia en los gastos de operación. Aquí sí hay una eficiencia porque los gastos de operación disminuyeron 50%, o sea, disminuyeron más de lo que disminuyeron las ventas. También la parte de impuestos. Entonces, por ejemplo, aquí con esto podemos ver que algo sucede con nuestros costos de ventas. Tenemos, por ejemplo, también el caso de los inventarios. Los inventarios aumentan y mis cuentas por pagar aumentan menos. Entonces, podemos ver que el aumento en inventarios es mayor que la cuenta de proveedores o cuenta por pagar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a lo mejor ya no me están dando financiamiento para mis mercancías. Tengo que revisar eso porque si crecieran los inventarios, entonces mi crédito o el crédito que normalmente tengo debería de permanecer algo parecido. Eso es lo que comentábamos sobre el costo de ventas. Aquí debería de ser muy similar o incluso esto podría ser mayor si tuviéramos alguna eficiencia. Aquí podemos detectar la eficiencia de los gastos de operación que disminuyen más de lo que disminuyen las ventas. En el costo de venta, aquí podemos ver también que tenemos una disminución en el costo de venta y un aumento en la parte de los inventarios. Entonces, es importante que veamos cómo se
se mueven los inventarios de mi empresa. Yo sé que tengo una disminución en ventas y cómo están mis inventarios. Mis inventarios están aumentando. Entonces, ¿qué sucede? Que se me quedó mercancía en el almacén, mercancía que no vendí. Tengo que ver bien mis órdenes de producción y tengo que ver bien o hacer un análisis de los inventarios, porque este inventario implica que hay una inversión que está detenida en el inventario y que no se puede usar para otra cosa. Los gastos financieros también podemos analizar cómo se comportan en relación con los pasivos bancarios y el total de activos con respecto a las ventas. Si se fijan, el total de activos de mi empresa aumentó y mis ventas disminuyen. Puede ser que la empresa esté en expansión y esté en un periodo de inversión, pero si no es así, quizá la empresa esté adquiriendo activos que no son productivos porque no están ocasionando que haya más ventas. Hay un problema que debe revisarse o una situación para ver si la empresa está en expansión, porque va a cambiar de giro o porque va a hacer algo diferente para no seguir disminuyendo en ventas, o si es simplemente es un mal cálculo o una mala decisión. Podemos ver también el análisis horizontal, podemos ver cómo se comportan las gráficas, podemos ver nuevamente cómo está la parte de activo circulante y la parte de pasivo circulante. Podemos comparar cómo ha evolucionado cada una de las cuentas. Mi efectivo ha crecido, las inversiones temporales han disminuido de una cierta forma, mis cuentas por cobrar han aumentado, mis inventarios han aumentado. ¿Qué quiere decir? Que no estoy cobrando a tiempo o no sigo cobrando en el mismo plazo y que además de eso se me está quedando el inventario. Entonces, dos partidas muy importantes o dos cuentas muy importantes son la cobranza y los inventarios. La cobranza debo tratar de disminuir los días en que yo tardo en cobrar una cuenta o una venta, y también debo de hacer un análisis de los inventarios para tener, sin llegar al punto de que un cliente me pida una mercancía y yo no tenga, o sea, no llegar a ese punto, pero sí tener un punto eficiente de reorden de inventarios o de producción para no tener la inversión detenida ahí en inventarios. Vemos, por ejemplo, también la parte de pasivos, las cuentas. Tenemos aquí lo que son los pasivos bancarios, tenemos lo que son las cuentas por pagar, que están muy relacionadas. Podemos ver cómo está el capital contribuido, podemos ver cómo se ha comportado mis cuentas por pagar, me siguen dando financiamiento. Entonces, ¿qué es lo que yo debo de tratar de lograr? Aunque suene muy fuerte, yo debo tratar de que mis proveedores me cobren en un lapso de tiempo mayor al que yo tardo en cobrar mis cuentas. ¿Qué quiere decir? Que en mis días en cuentas por pagar se esperaría, o algo positivo financieramente para la empresa, sería que los días en cuentas por pagar fueran mayores a los días en cuentas por cobrar. ¿Qué es algo bueno para la empresa? Disminuir los días en cuentas por cobrar, disminuir los días de inventario e incrementar o aumentar los días en cuentas por pagar. Hay empresas, los supermercados tienen un manejo muy bueno en esta parte porque tienen una cantidad de días en cuentas por pagar muy grande. Aquí nada más se debe revisar que mis proveedores también ganen, o sea, que no nada más yo tenga el beneficio de los días en cuentas por pagar, sino que ellos también obtengan algún beneficio. Que si a lo mejor yo voy a tardar más, si negocio con ellos más días en cuentas por pagar, quizás sea porque les voy a comprar una cantidad mayor de mercancías o de materia o alguna situación así en el que ambas partes ganen. ¿Qué podemos ver, por ejemplo, en el estado de resultados? Las ventas, podemos ver que nuestro costo de venta se ha ido incrementando. ¿Dónde están aquí mis ventas? Aquí están mis ventas. Si se fijan, la pendiente de las ventas es mucho más pronunciada que la pendiente de los costos de venta. Entonces, mis ventas están disminuyendo, pero tengo una ineficiencia en el costo de ventas. Tengo ahí que revisar qué es lo que sucede con mis costos de ventas, con la eficiencia, con la mano de obra, con los precios de las mercancías, con los tiempos, para ver por qué estoy gastando más en costo de ventas cuando están disminuyendo mis ventas. Puedo ver en los gastos de operación que hubo una ineficiencia porque se incrementaron, aun cuando las ventas disminuyeron, se incrementaron los gastos de operación y está tratando de regresar. Voy a verlo acá.
¿Dónde están mis gastos de operación, que son esos celestes? Está tratando de regresar. Estos no son. Acá están. Perdón. Está tratando de regresar con el mismo ritmo de las ventas, pero de una forma más lenta. ¿Qué sucede también con mis gastos financieros? Están aumentando. Van de 18% a un 22% de las ventas. O quizá es solamente que ya está las ventas disminuyendo, entonces por eso representan una cantidad mayor de dinero. Acuérdense del caso de Cemex, en el que operativamente le iba bien, pero al momento de llegar a los gastos financieros eran tan grandes que ocasionaron que la empresa tuviera pérdidas. Era productiva la empresa, pero es bien importante cuidar la parte de los gastos financieros y la relación que tienen con mi utilidad de operación y con mis ventas. El impuesto de la renta, bueno, aquí las empresas grandes tienen un departamento de impuestos o fiscal que se encarga de hacer lo que llaman ingeniería fiscal, buscando estrategias para optimizar los impuestos. Solamente aquí en esta parte hay que ser muy éticos y cuidar pagar los impuestos correctos, los que la empresa debe pagar, no tratar de hacer algo que no sea correcto. Podemos ver cómo ha sido la evolución de la empresa en las utilidades netas. Una reducción en la utilidad neta siempre es algo negativo, a menos que haya una situación extraordinaria, alguna partida extraordinaria que se esté manejando, pero en este caso la disminución en ventas ha ocasionado que las ventas disminuyan de manera importante, casi hasta tener 1.000 millones hasta 250 millones es una cantidad muy importante en la que se reduce la utilidad neta y si se fijan, las ventas no se han reducido en esa misma proporción, entonces estamos hablando de que tenemos ineficiencias. Ya hayamos visto la parte de inventarios, hayamos visto la parte de cobranza, entonces tenemos algunas secciones por las que podemos empezar a hablar con las personas de producción, las personas que hacen las compras, las personas que programan los inventarios o que realizan análisis de inventarios. Hay empresas que son pequeñas y medianas que tienen un equipo dedicado exclusivamente a hacer el análisis de los inventarios. Incluyen herramientas estadísticas para ver tendencias, para ver puntos de reorden, para dar un seguimiento muy puntual a los inventarios. Otras empresas, por ejemplo, en cuanto a la cobranza, manejan incluso lo que son, estoy hablando de pequeñas empresas o medianas empresas, cheques posfechados. Yo hago una venta y acuerdo con mi cliente que me va a pagar en una determinada fecha y en ese momento mi cliente me da un cheque posfechado con fecha en la que acordemos que él o la empresa me va a pagar. Entonces ya yo, empresa, administro estos cheques y solamente en la fecha indicada voy y los cambio y los tengo ordenados en un lugar seguro, ordenados por fecha y diariamente reviso qué cheques son los que tienen que pasarse para ser cobrados y es una de las estrategias que no cuestan y que usan pequeñas empresas para, claro, tienen acuerdos, hay confianza y un orden muy estricto para no cobrar un cheque en una fecha que no sea correcta porque tiene consecuencias importantes. Estos son algunos comentarios de los que podemos ver. Aquí vemos ya cómo se integra el estado de resultados. Estos comentarios son muy breves como un principio para el análisis financiero. Esperamos que les sean de utilidad y como quiera revisen cómo van las cuentas, revisen, más adelante vamos a ver las razones financieras, cómo se integran, cómo vemos, por ejemplo, vamos a aprender que para aumentar la rentabilidad podemos ver el margen, rotación, apalancamiento para mejorar la rentabilidad. Esperamos que este comentario sea de utilidad.